Vamos a ir a la palabra directamente. Vayamos al libro de Primera de Pedro. El capítulo 2 y en el versículo 9. Amén. ¿Están allí? Amén. Amén. Vamos a leer la palabra Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Amén. Dice la palabra de Adonai: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Padre, en este momento. Padre, queremos recibir tu palabra. Queremos exaltarte y glorificarte en este momento, Padre. Te pedimos que la escritura del día de hoy, la enseñanza de hoy, Padre, pueda cambiar nuestra vida. Nos pueda enseñar y colocar semilla dentro de nosotros, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que tu palabra fluya, Padre. Que no sean mis labios, sino tú moviéndolos, Padre, conforme a tu palabra. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Gracias al Padre por este momento. En verdad, qué bendición poder estar reunidos hoy como Israel Casa Integral presencial, Israel Casa Integral internacional. Amén. Mientras hoy estábamos saliendo con nuestros hermanos que están aquí, los pastores, nuestros amados de Miami, de Puerto Rico, de Puebla, de Argentina, bueno, de todas partes del mundo, pensaba en algo que es muy hermoso. Primero que todo, hemos tenido amados que han venido aquí a la congregación de Estados Unidos, que nos han visitado, internacional, bendito sea el Padre. Pero si no estoy mal, hablábamos con el pastor Roberto, es la primera vez que de Casa Internacional vienen a este lugar y se cumple una palabra que el Padre dio más de 25 años atrás, que de todas partes del mundo vendrían a este lugar. Amén. Y hoy se está cumpliendo eso. Y número 2, ¿usted se imagina al pueblo de Israel cuando iban al templo justo en este momento de Pesaj? Encontrarse y decir: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Porque no todos vivían alrededor del templo, ¿verdad? Estamos hablando que algunos vivían a una larga distancia. Por eso tenemos la historia de Emús, como ellos van de regreso a casa, ¿verdad? Y pensaba en eso, qué hermoso es poder reunirnos con los pastores, con nuestros amados, poder abrazarnos y decir: oye, qué bendición poder estar como familia, como casa de Israel en las naciones, abrazarnos. Estamos viviendo literalmente esos momentos y yo sé que eso exactamente va a seguirse pasando en nuestra vida. Mi esposa Cristal y yo tenemos una gran cantidad de conversaciones en casa muy interesantes. Diríamos debates. Especialmente cuando viene, por supuesto, a la palabra de Adonai. No que tengamos diferencia de opinión, sino que llegamos al mismo punto y al final lo que decimos es sí, ella me dice sí, yo le digo exacto y ella me dice exacto. Y uno de esos factores muy importantes es que como casa de Israel en las naciones, mis amados, nuestro llamado es ser diferencia aquí en el mundo. Ahora, uno dice eso y uno dice: no, pues obvio, claro que sí, ya sabemos que tenemos que ser la diferencia, pero hoy yo quiero enseñarle a usted un llamado a lo mejor de cómo usted puede evangelizar, cómo usted puede enseñarle a otro hermano un factor muy importante para que puedan venir al conocimiento del cual nosotros tenemos en el día de hoy. Ahora, quiero aclarar muy bien que mi enseñanza del día de hoy tiene que ver, por supuesto, con el Parashat Saf. En ninguna manera estoy tratando de atacar a un grupo de personas. En ninguna manera quiero que podamos hacer una enseñanza para atacar a alguien, sino es literalmente lo que el Padre puso en mi corazón en respecto al Parashat
Tzav. El Parashá Tzav nos enseña la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Y literalmente yo creo que uno de los factores muy importantes que tenemos que nosotros enseñarle, especialmente si usted le está enseñando a alguien acerca de lo que es Shabbat, acerca de lo que es las velas, acerca de lo que es el shofar, el talit, es enseñarle primero que todo lo que es la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Porque la única manera, la única razón por la cual nosotros podemos venir a este lugar es por Yeshua. No sé si me hago claro en eso. Así como en este momento también hay todo un grupo de personas, bautistas, metodistas, luteranos y todos que han creído en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y yo sé que esta enseñanza usted va a decir, uy, pero yo creo que tenemos como Casa de Israel que entender un principio muy importante. Está salvación y está purificación. Muy importante estos dos temas porque a veces los confundimos y pensamos que porque alguien a lo mejor no está haciendo el Shabbat, entonces no es salvo. Y es uno de los factores número uno y el error número uno de cualquier grupo de personas que piensa que su iglesia, su ministerio o, tristemente puede ser, su secta es la única que se salva. Es el factor más bien de lo que se determina ser una secta, un cult. Una secta es determinada porque piensan que son los únicos que se van a salvar. Y es el error número uno de una secta. Tanto que hemos tenido la oportunidad de ir a algunos lugares, yo creo que algunos de aquí en casa fueron, y al final de la conversación les dijimos, espérense, ustedes están diciendo que ustedes son los únicos que se van a salvar, y ellos dijeron, sí, y dijimos, muchas gracias, adiós. ¿Por qué? Porque todo el que creyere en el nombre poderoso de Yeshua será salvo. Una vez más, diferencia entre salvo y purificación. Amén. Entonces, una de las necesidades más grandes de hoy en día, de nosotros como pueblo, como Casa de Israel, es enseñarle al mundo la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Y yo lo voy a repetir durante esta enseñanza mucho, porque si nosotros enseñamos este factor hoy en día, usted va a poder irse a sentar a la casa de un hermano y poder enseñarle a una persona que crea que Yeshua es el Mesías. Usted va a poder sentarse a la mesa desde una perspectiva completamente diferente y enseñarle a él los factores que Adonai nos ha llamado a hacer para poder hacer santidad en casa. Este factor puede ser una gran cantidad de debate especialmente, pero creo que no podemos caer, y lo digo tristemente hoy en día, no podemos caer y ser una secta más en el mundo. Vayamos al libro de Bereshit, Génesis capítulo 1, el principio, y vamos a ver que el mismo Padre nos enseña a cada uno de nosotros desde el principio esa santidad divina. Vamos a ir al versículo 16. Dice la palabra, desde el principio, desde Génesis capítulo 1, dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día y la lumbrera menor para que señorase en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Aquí nosotros ya hemos estudiado en casa, sabemos que desde Génesis capítulo 1, versículo 1, solo en este capítulo está todo lo que es el mensaje de salvación, porque Bereshit bara Elohim, sabemos que Yeshua, Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice que Yeshua estaba en el principio y que Él está haciendo por medio de la creación, por medio del sol, la luna y las estrellas, una separación entre lo sagrado y lo profano. Amén.
Cuando nosotros entendemos la santidad, cuando entendemos verdaderamente lo que el Padre quiere para nuestra vida, nosotros vamos a poder enseñar estos factores tan hermosos que es el Shabbat, que son las fiestas, que es el Talit y que son todas estas cosas, porque Adonai desde el principio, lo acabamos de leer, siempre ha querido enseñarnos la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Vayamos al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, o si lo coloquemos en pantalla también usted puede tomar notas. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Adonai: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El factor error número 1 de Israel era olvidarse no del Shema, no de Adonai, porque ellos conocían todas estas cosas, era de olvidarse de lo sagrado y de lo profano. Por eso le digo que si usted puede captar esto como una manera como cómo enseñarle a esa persona cómo venir a las fiestas, cómo ver a Yeshua en las fiestas, cómo ver a Yeshua en Shabbat, cómo ver a Yeshua en todo lo que es, usted lo va a poder hacer haciéndolo por medio de la santidad de este mensaje de lo santo y de lo profano. El factor número 1 que nosotros sabemos es que Israel fue desobediente muchas veces, ¿verdad? Muchas veces. Pero algo que el Padre trajo a mi vida, y justo yo creo que fue para este mensaje, es que Israel estuvo, díganme los otros países donde Israel estuvo en esclavitud. Babilonia, Persia, en Egipto. Pero Israel era el mismo Israel en Babilonia, en Persia o en cualquier lugar del mundo. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Israel era Israel porque, ¿qué? Es la niña de los ojos de Adonai. Era Israel. No eran un menos Israel, ¿verdad? Eran Israel. Entonces, en Babilonia, ¿qué tuvo que hacer la clase rabínica o el Sanedrín de ese entonces, si es que existía? ¿Qué le tuvo que enseñar al pueblo? Santidad y lo profano. Amén. Entonces, hoy en día, amados, yo quiero que nosotros entendamos algo. El pueblo que no tiene conocimiento tiene que ser enseñado una vez más la santidad de Adonai. Escucha bien lo que quiero decir. No estoy hablando de salvación porque sabemos que por medio de Yeshua somos salvos, pero sí tenemos que enseñarle una vez más al pueblo. Tenemos que enseñarle a nuestros líderes, tenemos que enseñarle aún a los presidentes, a todo el mundo lo que es santo y cómo Adonai determina eso para nuestra vida. Vayamos al libro de Levítico, capítulo 10, versículo 10. Y yo creo que literalmente, usted me puede corregir, pero yo creo que este es el factor número 1 de la Biblia, la santidad de Adonai. Desde el principio Adonai nos ha querido enseñar lo que es la santidad. Levítico, Vayikra, capítulo 10, versículo 10, dice la palabra de Adonai: para que hagáis diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Yo quiero decir algo muy importante. Hoy estuvimos en la librería de Billy Graham, un hombre que enseñó la Torá, que enseñó la Biblia, que enseñó el principio de lo que es la salvación. Y creo que cada uno de nosotros, aún en nuestros propios países, pero más aquí en Estados Unidos, que fue fundado, como el pastor Alfredo me decía hoy, aquí en Estados Unidos fueron conquistados por otro pueblo completamente diferente. Aquí nosotros podemos ver ¿qué? Los factores de la Biblia por todo lugar, ¿verdad? Nosotros fuimos conquistados por los españoles, nos enseñaron todo un evangelio diferente en sí, porque nos mezclaron. Si veníamos de un pueblo indígena, que la mayor de nosotros somos, nos quitaron nuestros dioses paganos, les cambiaron el nombre y colocaron la misma figura, ¿verdad? Pero aquí en Estados Unidos, ellos tienen ese factor de la Biblia, tanto que estamos incluidos en este momento en uno de los estados que es considerada el cinturón de la Biblia. Amén. El cinturón de la Biblia.
Nosotros, si fuéramos y viajáramos, como siempre, yo creo que en las enseñanzas los digo, a mí me gusta mucho lo de viajar atrás en el tiempo, creo que lo he dicho en muchas de mis enseñanzas, y fuéramos a Estados Unidos hace unos años atrás, amado, completamente diferente, muy diferente. Hemos hablado y se ha dicho que uno de los factores número uno de lo cual trajo el problema a la familia fue que la mujer salió a trabajar. ¿Usted sabía eso? Los propios historiadores de este país han dicho que ese fue el problema cuando enviamos a todos nuestros soldados a la guerra y las mujeres por efecto tuvieron que ir a trabajar a las fábricas y en verdad fueron las que llevaron la economía de este país a otro nivel, mientras los hombres estaban en la guerra y estaban tratando de pelear por este país. Pero ese factor trajo toda un daño a la familia sin quererlo. ¿Por qué? Porque entonces ya en casa los hijos se quedaban solos, ya había una destrucción familiar, vimos el divorcio. Tristemente, desafortunadamente, algunos de los soldados que regresaron, ya sus esposas estaban con otras personas. ¿Por qué? Porque se había destruido este factor del matrimonio. Y tristemente estas mismas guerras fueron las que llevaron a que Estados Unidos de América perdiera esa esencia de la santidad. Perdiera esa esencia de todo lo que grandes hombres de Adonai les habían enseñado. Aquí en Estados Unidos de América, un día domingo, como ellos lo celebran, era un día literalmente como el Shabbat. No se hacía nada. Iban a la iglesia en la mañana y en la noche regresaban a la iglesia y no hacían nada. Se perdió esa esencia, se perdió ese propósito que el Padre quería hacer en este mundo, que era enseñarle al mundo la santidad y lo profano. Y entonces nosotros como casa de Israel, nuestro mensaje es no decirle a este mundo que no es salvo y que solo nosotros somos salvos, sino es enseñarle a ellos cómo venir a la mesa de Shabbat y enseñarles una vez más. Lo leímos en Oseas, una vez más, el pueblo perdió ¿qué? Conocimiento. En Babilonia comenzaron a celebrar y a cambiar aún los nombres de los meses, comenzaron a adorar a los falsos dioses y siempre hay un grupo de personas, siempre hay un remanente que siempre ha estado allí y que tiene que enseñarle al pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano. Siempre. Yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser esa persona que va y le puede enseñar al mundo la parte de la santidad de Adonai, pero nunca creyendo que soy el único que me voy a salvar. Este parashá Tzav es literalmente acerca de esto. Hablamos acerca del fuego del altar. Debía mantenerse ¿qué? El fuego encendido, debía siempre estar encendido y este fuego representa ¿qué? El fuego representa la presencia constante de Adonai que requiere ¿qué? Cuidado y reverencia. Y les dijo Adonai que nunca se apague el fuego. ¿Qué significa que nunca se apague el fuego? Significa trabajo, significa sacrificio, significa a lo mejor colocar el gallo a que suene o la alarma que suene. ¿Por qué? Para que no se apague el fuego. Y yo creo que una de las cosas, literalmente las primeras cosas que nosotros podemos decir de cómo se apaga el fuego es literalmente dejando a un lado lo que el Padre nos ha enseñado. Literalmente, cuando nosotros decidimos en nuestra vida seguir al Padre, lo tenemos que hacer con un fuego duro. O sea, nunca dejando que ese fuego baje. Como nos decían hace mucho tiempo, tú estás en el primer amor. Tú estás en el primer amor. O sea, tu fuego se acabó de encender. Uy, qué vergüenza. O sea, que el tuyo, ¿cómo está? El fuego de Adonai siempre tiene que estar dentro de nosotros. Vamos a Levítico capítulo 6, unos capítulos atrás, y en el capítulo 13. Levítico capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra: el fuego
arderá continuamente en el altar, no se apagará. No se apagará. Y ahora vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1 y en el versículo 6. 2 de Timoteo, capítulo 1 y en el versículo 6. Dice la palabra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del Adón de Adonai que está en ti por la imposición de mis manos. Que nunca se apague tu fuego, amado. Si a lo mejor la brasa se ha bajado, a lo mejor ahí está, uno puede ver la brasa a veces. A mí me ha pasado, yo tengo, no sé, a lo mejor el entrenamiento de Estados Unidos, yo a veces me voy a dormir, he hecho una fogata, pero yo salgo con la manguera y yo le echo agua a ese fuego. ¿Por qué? Aunque yo no vea las llamas, la brasa tiene fuego. Y puede pasar un buen viento y enciende una vez más esa llama. Por supuesto, no estamos diciendo que está bien que baje el fuego hasta ese nivel, porque a veces encender una brasa toma mucho trabajo. Amén. El Padre quiere que el fuego de Adonai en nosotros siempre esté fuerte. No solo era un fuego físico, era una llama espiritual que debía mantenerse pura. Ahora, ¿qué es lo santo? ¿Qué es lo santo? La esencia de lo que está apartado para Adonai. Una vez más, nosotros tenemos que enseñarle a un pueblo que ha perdido conocimiento lo que es santo. Lo que es santo. Ya están salvos, ya sabemos que están salvos, pero Adonai no quiere que estén ¿qué? Profanados. No quiere, y lo digo con todo tipo de respeto, no quiere que la iglesia celebre Halloween, no quiere que la iglesia celebre la Natividad, no quiere que la iglesia celebre todas estas cosas porque no van y no son santas. Amén. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver todo desde esta esencia, podemos sentarnos en la mesa con nuestros hermanos cristianos. Escuche bien, con nuestros hermanos cristianos y enseñarles de nuevo el conocimiento. Amén. El conocimiento de la santidad de Adonai. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, nos dice, lo hemos leído justo en Levítico, porque Pedro está hablando acerca de la Torá. Y está diciendo: sed santos porque yo soy santo. Sed santo porque yo soy santo. Ahora, no puedo yo generalizar que todas las iglesias cristianas evangélicas del mundo celebran, porque yo sé y lo conozco muy bien que hay una gran cantidad de ellas que están llegando al conocimiento de la palabra de Adonai y ya no están celebrando, o ya no están haciendo, o aún ya no están comiendo las cosas que traen esas cosas impuras. Amén. Pero el factor general es que la iglesia ha perdido el conocimiento y tenemos que enseñarle ese conocimiento tan hermoso de lo que es la santidad de Adonai. Lo leímos desde Génesis capítulo 1, donde Adonai quiere hacer esa separación entre las tinieblas y la luz. Adonai quiere enseñarnos a nosotros en todo momento. Más bien, cuando el pueblo regresó y estaba regresando de Babilonia, cuando la destrucción del templo, ¿qué tuvo que hacer la clase rabínica? Tuvo que crear todo lo que nosotros vemos en esta mesa, que es el Havdalah Shabbat, para enseñarle al pueblo la santidad una vez más. Tanto que Pablo, el apóstol Shaul, en todo momento tiene que estarle hablando a la iglesia y le dice: hey, momentico, ¿quién les dijo a ustedes que podían regresar a vivir de sus viejas maneras? No, ustedes ya conocieron del Mesías, tienen que vivir en santidad. Tenemos que vivir en santidad. Ahora quiero decir esta frase por si usted toma notas: lo santo no se define por lo que sentimos, sino por lo que Dios declara y aparta para sí.
Lo digo de nuevo. Lo santo no se define por lo que sentimos, sino por lo que Dios declara y aparta para sí. Si Él lo dijo, yo lo hago. Si Él lo apartó, Él sabrá, es Adonai. Si Él me dijo que no lo comiera, pues Él conoce este cuerpo, Él conoce este estómago, Él conoce mis venas, Él sabe lo que es bueno para mí, porque yo no soy el creador de esto mismo. Él me creó, Él me conoce. ¿Quién soy yo para ir en contra del plan de Adonai? Ahora, ¿qué es lo profano? ¿Qué es lo profano? El origen desde el Edén y sus consecuencias. Profano es todo lo que rompe el límite de lo sagrado. Profano es todo lo que rompe el límite de lo sagrado. Lo mezcla o lo trata con ligereza. A mí se me queda esa frase, y yo no sé a usted, pero a mí toda la vida esa frase se me ha quedado. ¿En verdad Dios dijo? ¿En verdad? ¿Dios lo dijo? El factor número uno, por supuesto, ya lo hemos estudiado, que el error de la mujer en ese momento, junto con el hombre Adán, fue haberle hablado a la serpiente, ¿no? Ya lo hemos estudiado. Pero la serpiente le responde y le dice, ¿en verdad Dios lo dijo? ¿Cuántos de nosotros, sean honestos, hemos dicho, ¿en verdad Dios lo dijo? Aunque lo hemos estudiado, lo hemos escuchado, lo hemos hablado, ¿en verdad Dios lo dijo? ¿Será que es que solo es un estilo de puerco y a lo mejor hay otra marca de puerco, BMW y Toyota, y a lo mejor solo Toyota puerco podemos comer? ¿En verdad Dios lo dijo? Si Dios lo dijo, yo lo sigo. Amén. Tenemos que enseñarle una vez más a un pueblo que ha perdido ese conocimiento de la santidad de Adonai. Tristemente, hoy en día, mis amados, hay una gran cantidad de personas, podemos estar en este mismo lugar, que salen de la iglesia y no son santos. Y ese fue el error de Israel en todo momento. Una de las cosas que a mí me impresiona en el estudio que yo he hecho, no de esto, sino en general, es en la arqueología. Lo he mencionado muchas veces porque me es muy impactante cuando han estado... Dice la Biblia que las piedras hablarán. Y en toda la arqueología que han hecho en Israel, lo hemos hablado antes, han encontrado tantos falsos dioses que hay algunos dioses que ni saben el nombre de ellos dentro de Israel. Mientras estaban yendo al templo a sacrificar, mientras estaban yendo al templo a purificarse y a sumergirse en la agua, en la casa había un falso dios, muchos falsos dioses. Y ese fue el error número uno de Israel en todo momento. ¿Por qué? Estaban perdiendo ese factor tan importante, mis amados, que nosotros también podemos perder muy fácil: la santidad de Adonai. Yo creo que la santidad de Adonai es como ese tesoro dentro de nosotros que tenemos que cuidarlo con tanto celo para que se cumpla la palabra del día de hoy, que es que no se apague ese fuego en ti. Hemos hablado acerca de las ventanas de nuestro ser, ¿no? Tenemos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestra boca, ¿verdad? Y por todas ellas el enemigo está tratando de entrar. ¿Para qué? Para profanar territorio que le pertenece a Adonai. En todo momento, esa es la guerra que tenemos en este momento, en todo momento. Hebreos capítulo 12, versículo 16. Sabemos que el libro de Levíticos y el libro de Hebreos son hermanos. Hebreos es literalmente la escritura tomando vida, enseñándonos lo de Levítico y cómo Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Dice versículo 16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿En verdad Dios lo dijo? Y así de fácil podemos caer literalmente en este error y caer en la parte de lo profano. Una vez más, escuche, yo no estoy hablando de la
de perder la salvación, sino de entrar en un estatus de estar profano. Lo lindo y lo hermoso es que Adonai nos permite a nosotros poder purificar nuestra vida. Recuerden que al principio hablamos de salvación y de purificación. Y el Padre siempre nos ha estado llamando a entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Y con qué? Con manos limpias. Cuando nosotros estamos justo en este día, mis amados, hoy, yo sé que dicen que Yom Kippur es el día más importante del año. Y lo es, pero yo creo que justo en este momento, cuando acaba de comenzar el 14 de Aviv, para mí yo creo que es uno de los días más importantes, y le voy a decir por qué. Porque usted y yo podemos saber muy bien que somos salvos por medio de Yeshua. Yo me puedo acercar mañana a la mesa y saber que mi Cordero es Yeshua. Yo me puedo acercar a la mesa y decir: Padre, gracias porque tú eres el sacrificio perfecto, que moriste en un madero y, más importante aún, resucitaste al tercer día por mí, para enseñarme a mí la diferencia entre lo santo y lo profano. Isaías capítulo 5, versículo 20. Nos dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué nos enseña el mundo? No, todo está bien, no hay problema. Haz lo que tú quieras, no hay nada malo, ¿verdad? El mundo siempre nos está tratando de enseñar. Y algo que creo que es muy importante que nosotros entendamos: Hasatán no está tratando de reclutar almas, amado. Hasatán está tratando de llevarte a que tú seas profano, a que no ni aceptes el llamado de salvación de gracia. Él no está tratando de reclutar un grupo de personas. Él está tratando de robar la santidad de Adonai en nuestras vidas. Él está tratando de ganar territorio. Nosotros pensamos en tierra, pero sabemos que esta es la tierra que verdaderamente importa. Adonai está tratando de robar nuestro ser en todo momento. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, habla, veamos cómo todo lo que hemos hablado literalmente apunta directamente a la Torá. Siempre Pablo hablando de lo que él siempre estudió desde muy joven. Segunda de Corintios capítulo 11 y versículo 3 dice la palabra: pero temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados. Vuestros sentidos sean robados, nuestros sentidos sean llevados a perderse. Dice una vez más: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad del Mesías. Como creyentes, al aceptar el llamado de salvación, la palabra dice que el Ruach viene a morar dentro de nosotros para enseñarnos la santidad, para llevarnos siempre a la santidad. Ahora escuche lo que está diciendo: vuestros sentidos de alguna manera sean ¿qué? Extraviados. O sea, no podamos nosotros determinar en nuestra vida lo que es santo y lo que es profano. ¿Sabe cómo sucede? Cuando usted se va durmiendo, no como lo están haciendo algunos en este momento, sino durmiendo espiritualmente, y se va durmiendo espiritualmente, y se va durmiendo espiritualmente, y se va durmiendo espiritualmente. ¿Y sabe qué pasa? Usted ya no puede oler, ya no puede ver el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque te has dormido. Entonces el enemigo entra en tu casa y hace lo que se le dé la gana, y tú ni sabes que está ahí, porque todos tus factores están dormidos. Y Hasatán, la serpiente, baila, danza y hace lo que se le da la gana en tu casa, y tú ni lo sabes.
¿Por qué? Porque tus factores se han dormidos. El apóstol Pablo siempre yo creo que en sus cartas está hablando acerca del factor de la santidad y de lo profano. Ahora, antes de que vayamos a otro punto, quiero que vayamos y leamos. Siempre para mí es importante que usted abra su Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Léalo usted, por favor, léalo usted mismo con sus propios ojos, para que sus ojos se despierten por si están dormidos. Dice, ¿lo tienen? Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Wow. Uno de los factores que nosotros sabemos muy bien es que en el templo estaba esta ley de la santidad y de lo profano. O sea, era literalmente, yo creo que la ley del templo, literal, ¿verdad? Lo vemos en Levítico, en los parashás que estamos estudiando justo en este momento, que Adonai está haciendo una diferencia entre los levitas y el pueblo, pero en el parashá Tzav pasa algo tan hermoso, y es que el Padre le dice a Moisés cómo él va a darle vestido a los sacerdotes, el éfod y todos estos hermosos factores de santidad. Pero el Padre le dice a Moisés que también, le dice que llame a quién, al pueblo. Y le dice, tráeme al pueblo, y a los sacerdotes los vas a ungir, los vas a vestir al frente de ellos. ¿Por qué? Porque quería que el pueblo entendiera esa santidad tan hermosa. Cuando ese Cohen Gadol entraba, él estaba presentando, como dice Hebreos, primero que todo sacrificio por su propio pecado y después sacrificio por el pueblo. Siempre todo lo que es el templo era la santidad de Adonai, enseñándonos a nosotros que solo podemos venir a Adonai en santidad. Ahora, lo hermoso, mi amado, es que usted, por medio de Yeshua HaMashiach, que es no solo su Salvador, sino también su sumo sacerdote, como dice la palabra, que intercede por sus santos, usted puede determinar en su vida que ese es el factor más importante de usted. Usted puede venir mañana a Pesaj y puede entender muy bien que usted ha sido lavado con esa sangre hermosa del Padre, y que usted puede venir y sentarse a la mesa, poder disfrutar del matzah, disfrutar del kiddush, de las copas, y decir: Padre, gracias, gracias, porque tú me has salvado. Y una vez más, el apóstol Pablo en todo momento nos está enseñando a nosotros, y siempre está llevando. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Adonai. Y después Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17 dice la palabra: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Acabamos de hablar acerca del templo. Y ahora Adonai, en su escritura, siempre recordemos que por medio del Brit Hadasha, Él ahora está colocando la Torah, como dice Ezequiel, dentro de nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que no solo es llevar el cordero al templo o hacer acción de gracias, sino que nosotros mismos tenemos que ser santos, porque Él es santo. Y una vez más, para mí es increíble cómo Pablo siempre habló acerca de eso. Por eso yo le quiero hoy dejar este mensaje a su vida. Nunca piense que usted, por estar en Israel Casa Integral, portar el logo de este ministerio o estar en otro ministerio, solamente usted se va a salvar. La palabra dice que todo el que creyere en el nombre de Yeshua será salvo. Entonces, como Casa de Israel o Israel Casa Integral, mis amados, nuestro llamado es ir a enseñarle a un pueblo esa santidad. Recordando que el talit, el shofar, todas estas cosas no me salvan, sino que me enseñan una vez más lo que es la purificación. Vayamos
a Gálatas capítulo 5 y el versículo 19. Gálatas capítulo 5 y en el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, tenemos que entender algo muy importante. Un hombre salvado, una mujer salvada, tiene frutos del Espíritu. Amén. Ahora, yo no soy un juez para determinar quién es salvo o quién no es salvo, pero yo sí puedo ver en una persona esos frutos del Espíritu, como lo dice el versículo 22, que dice, mas el fruto del Espíritu, o sea, lo que da el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son del Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Usted nunca piense que va a poder llevar su carne, porque solo el Espíritu de Adonai verdaderamente es el que puede someter su carne. Amén. Si usted piensa que usted puede jugar un juego y es que no, yo sé mi carne hasta donde tiene límites. No, la carne no tiene límites, ¿verdad? Como decía la pastora, ¿cómo es que decía? Las hormonas no se convierten. Las hormonas no se convierten, ¿verdad? Solo el Espíritu de Adonai dentro de nosotros es el que nos enseña a nosotros la santidad, mi amada. Solo el Espíritu de Adonai dentro de nosotros es el que nos lleva, es el que nos dice, hey, lo que estás haciendo está mal. Hey, tienes que regresar a la iglesia. Oye, congrégate. ¿Qué estás haciendo? Tú no perteneces aquí. ¿Usted ha escuchado esa voz? Qué hermoso es escuchar esa voz. ¿Sabe por qué? Porque es un factor dentro de usted, mi amado, que usted es salvo. Si usted ha escuchado esa voz, usted puede decir, Padre, gracias. Me arrepiento delante de ti, Padre. Y te pido disculpas, perdón por lo que acabé de escuchar y que sé que me estás llamando al orden. ¿Cómo podemos volver a lo santo? ¿Cómo yo puedo volver a la santidad? Escudriñando nuestro propio corazón, regresando a los principios de Adonai, rodeándonos de una comunidad que camina en reverencia. No me sigan a mí, sigan a Dios. Mi amado, la realidad es de que usted está aquí en carne, ¿verdad? Usted está aquí, la gente lo va a ver a usted, ¿verdad? No me miran a mí, yo soy un pecador, miren a Adonai. Mi amado, usted está aquí. Aquí está, la gente lo puede ver a usted. La manera como usted actúe, la manera como usted hable, todo lo que usted haga, la gente lo va a seguir a usted. Y usted puede ser un factor para llevar al pueblo a Yeshua. Amén. Uno de los errores o una de las excusas es, no me miren a mí, miren a Adonai. Y pensamos que es una excusa para vivir en pecado. Para vivir como nosotros queremos. Y es el error número uno dentro de la iglesia, porque el Padre lo acabamos de leer, dice, ustedes sean santos como yo soy santo. Claro, van a haber errores en nuestra vida, vamos a cometer errores, sí, pero no es el factor para quedarnos allí. El punto importante es que el Padre nos quiere sacar. Amén, a la santidad en Él. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Por lo cual,
salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Adón Todopoderoso. El hijo pródigo regresó a casa y el padre, ¿qué le hizo? Le dio nuevas prendas, vestiduras nuevas, vestiduras que para que él se limpiara de todo lo que tocó en ese mundo. Él quería que regresara y que pudiera una vez más entender ese llamado de santidad. Lea el versículo 10 del capítulo 7. Dice: porque la tristeza que es según Adonai produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El Padre nos está llamando a arrepentimiento para salvación, pero quiere que nosotros podamos estar purificados. No lo tiene que buscar, o si lo quiere hacer, en Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, el Padre nos enseña y nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Usted va al mundo y pide consejo de un malo? El Padre dice: ¿por qué no vienes a mí si yo conozco todo? ¿O por qué no voy donde un amado que conoce, que estudia la palabra de Adonai y pido consejo de él? Yo tengo que buscar en mi vida santidad en todo. Todo lo que yo haga tiene que traer santidad a mi vida. Amado, yo sé que este factor es muy difícil, pero aún el libro de Corintios nos dice que no nos podemos aún sentar en la mesa con personas que practican la idolatría. Y quiero ya para terminar esto, ¿cómo podemos caer en las prácticas de contaminación espiritual diciendo: verdaderamente Dios dijo eso? Verdaderamente Dios dijo eso. Y tristemente, tarde o temprano, caemos en el error de estar profanados, de las iglesias estar llenas de personas que no practican la santidad y ser de un mal ejemplo para el mundo, cuando casa de Israel, el pueblo llamado, dice la palabra, a la luz admirable, fue llamada para ser ejemplo, para ser sal aquí en la tierra. Por eso, si esta iglesia aquí presencial y internacional tiene un futuro, solamente tiene un futuro si las personas que están involucradas, la comunidad de creyentes, deciden vivir en santidad. Es la única manera. Podemos tener 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares en el banco, pero si esta iglesia no vive en santidad, mi amado, no hemos hecho nada. Porque tarde o temprano caemos en el error y nos dormimos. Yo lo digo no por crítica, lo digo es por llamado de atención, mi amado. Que tristemente, sí, y no lo digo una vez más con espíritu de crítica, pero ver a una gran cantidad de amados que van a una congregación y practican todo tipo de cosas y piensan que están bien. ¿Por qué? Porque perdieron el conocimiento de la santidad, porque desde el púlpito se perdió este tipo de enseñanza de llamar al pueblo a la santidad, y entonces y listo, y nos fuimos, y nunca se habló acerca de la santidad. Yo leo muchas estadísticas, me encanta ver estadísticas, especialmente al movimiento creyente en Yeshua, y es tan alarmante la gran cantidad de iglesias que hoy están cerrando alrededor de Estados Unidos, y lo han llevado a que los jóvenes no han visto santidad en la siguiente generación, por lo cual no quieren regresar a la iglesia, y entonces la iglesia tiene que cerrar, vender el terreno, y todo lo que esa iglesia hizo, todo lo que ahorró, se acaba en 1 minuto. ¿Por qué? Porque hasta que el último anciano de esa congregación fallece, mi amado, ahí se acabó toda una generación. Y si no estamos invirtiendo no dinero, no todas otras cosas, sino santidad a la siguiente generación, que la siguiente generación vea en nosotros santidad, no hemos hecho nada.
Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, mi amado, para que la siguiente generación pueda ver grandes bendiciones. Yo espero, si el Eterno permite, un día poder estar en este lugar, ver la siguiente generación y ser fuertes en él. Yo espero que usted también, ¿verdad? Usted no viene aquí a perder su tiempo y a no enseñarle a su siguiente generación los factores de la palabra de Adonai, ¿verdad? Usted viene aquí como también alabanza y adoración al Padre, pero también como un ejemplo para la siguiente generación, que ellos tienen que vivir en santidad delante de Adonai. Si empezamos a enseñar esto desde todo lugar, mi amado, vamos a poder tener un pueblo fuerte. Uno de los llamados que el Padre ha hecho en mi vida en estos últimos tiempos, algo que el Padre me ha dado y que quiero compartir con usted ya para terminar, es que nosotros no pensamos en Israel Casa Integral Cherryville, no pensamos en Israel Casa Integral Internacional, sino nosotros tenemos que tener una mentalidad como pueblo de Israel. Nosotros tenemos que tener mentalidad, como a lo mejor escuchó usted muchos años atrás, mentalidad de ¿qué? De reino. Sabemos que el reino viene con medio de Yeshua, pues tenemos que tener esa mentalidad. Todo lo que el Padre nos ha enseñado aquí es mentalidad de reino, es mentalidad de Israel. Y lo que Él siempre ha querido determinar en nuestra vida es que nosotros no pensemos en nosotros mismos, sino que pensemos en la siguiente generación. Cuando yo hago algo para la gloria de Adonai, yo lo estoy haciendo para su gloria, pero yo estoy haciéndolo también para que haya un futuro prometedor. Cuando un joven en esta casa, mi amado, está haciendo grandes cosas, es la responsabilidad de la comunidad llegar delante de él y decirle: mira, wow, qué bendición, ¿cómo está? Porque tenemos que pensar como Israel. Tenemos que pensar por el futuro prometedor. Nosotros, como casa de Israel en las naciones, nuestro llamado es dejar una semilla plantada que dé fruto. Usted no planta una semilla de tomate para que no le dé fruto. Usted invirtió tiempo, gastó agua y usted lo que quiere ver es tomates, ¿verdad? Pues de la misma manera nosotros como casa de Israel, mi amado, usted tiene que dejar una semilla de bendición, pero pensar en pueblo, en Israel. Y es exactamente la manera como piensa la tribu de Judá, la casa de Judá. Ellos piensan como Israel general, el futuro de la nación. No pienso en solo yo me voy a salvar. Durante el COVID se vio esa malicia humana, ¿no? No, yo me meto debajo de mi piedra, me salvo yo y mi casa y yo. Y Adonai dijo: es en comunidad, es en familia, es que en hermandad, en pueblo de Israel. Por eso aún la palabra dice que espada, ¿qué? Hierro con hierro. Y ahí nos vamos afinando. No me gustó cómo me saludó, pero ahí vamos. Pero somos comunidad. Y yo lo he dicho muchas veces, el bicho, por si ya nos cancelan en YouTube, nos enseñó la importancia del pueblo. Amén. Nos enseñó que solo no podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo como comunidad. Y nuestro llamado comunidad siempre tiene que ser la santidad en Adonai. Amén. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar en el día de hoy. Bendita sea la palabra de Adonai. Abba Kadosh, Rey eterno, Rey de Israel, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Abba. Padre, yo te pido que en este día podamos nosotros ser purificados por medio de ti, Padre. Sabiendo que tú ya nos has salvado, pero que vivimos en un mundo imperfecto. Por lo cual, Padre, te pido que por favor hoy nosotros podamos hacer un paso de santidad en nuestra vida. Padre, no nos permitas llegar a una cama de lecho de muerte para entender este llamado tan hermoso que es ser tu pueblo. Padre, no queremos venir con manos vacías o manos impuras. Queremos venir como tu pueblo,
Queremos ser purificados por medio de ti. Enséñanos a ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos a ser esa sal, Padre, que puede llevar tu mensaje a las naciones, Padre. Rey de Israel, Padre, hoy te bendecimos, te exaltamos, porque un 14 de Aviv, Padre, te reuniste con tus discípulos y estabas a punto de dar la vida por todos nosotros. Te agradecemos, Rey eterno, por traernos de las tinieblas a tu luz admirable. Te agradecemos porque solo tú eres el Rey de Israel, Padre. Y porque por medio de ti yo puedo venir a la mesa, Padre, sabiendo que he sido llamado por medio de ti, Padre. Abba, yo te pido que en este día, Padre, puedas traer orden, propósito a nuestra vida. Que puedas traer ese llamado de santidad a toda la casa de Israel en las naciones y nunca, como dice tu palabra, tomando en vano el matzah y el vino, sino sabiendo, Padre, que tú nos has llamado a ser santos. Por favor, Padre, limpia nuestra vida, purifícanos. No queremos vivir como el mundo, queremos ser purificados por medio de ti. Háblanos a nuestra vida, susurra a nuestro oído las cosas que no te agradan en nuestra vida. Susurra a nuestra vida, Padre, a nuestro oído interno las cosas que no están bien y que necesitan conocimiento y orden, Padre. Padre, gracias porque tú eres amoroso, porque tú nos has salvado por medio de tu Hijo. Pero Padre, te pedimos que por favor traigas orden a nuestra vida. No queremos dormir lo que tú has creado. Queremos estar activos espiritualmente para que el enemigo no robe más territorio en nuestra familia. Por favor, Rey eterno, purifica nuestra vida, que en esta siguiente semana de Pesaj, Padre, nuestra vida sea limpia en ti, purificada en ti. Que nuestra mente, Padre, pueda ser purificada en ti, Rey. Padre, aunque hemos entrado a las aguas, Padre, pueden haber cosas dentro de nuestro ser que no están bien. Por lo cual yo te pido que hoy purifiques nuestra vida y que mañana, a esta misma hora, Padre, podamos estar delante de ti, purificados, limpios, con manos limpias, Padre. Te entregamos todas esas cosas, Padre, que a lo mejor tú has traído a nuestra vida justo en este momento, Padre. Emociones, acciones, cosas que no están bien y que necesitan ser arregladas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua. Queremos traer honor y gloria a ti, Rey. Queremos honrarte y glorificarte, Abba Kadosh. No queremos ser una vergüenza para tu nombre. Queremos traer honor a tu nombre, levantar tu nombre en alto, Padre. Que en estos días, Padre, tu presencia se pueda hacer presente en nuestra vida. Padre, que si hay fuegos apagados, tú los puedas activar. Padre, que por medio de la enseñanza de estas siguientes semanas, Padre, tú puedas traer bendición a ese fuego. Tú puedas colocar leña en ese fuego, Padre, y purificar lo más interno de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, mis amados. El Eterno les bendiga.